Hola, buenos días. Bienvenidos a Acabados y Tintes Orduña Sociedad Limitada Laboral. Os invito a que participéis en nuestro sistema productivo. Esta es la zona de estandarización del preparado. Aquí podéis ver a Lauri procesando un tejido de un cliente. El tejido lo pasamos a través de estas máquinas para incorporarlo a las otras partes de la fábrica. Aquí finaliza el proceso de estandarización o enrollado en potros y luego lo pasamos a lo que nosotros llamamos boxes. Y tenemos todos los tejidos de nuestros clientes preparados para entrar en máquinas. Ahora mismo tenemos colocados bastante y es un buen síntoma, quiere decir que tenemos trabajo. Por esta zona de aquí pasamos a fábrica la parte de procesos y la parte húmeda y caliente. Es húmeda y caliente porque es donde se cuece realmente el valor añadido. Aquellos rollos de tejido que habéis visto luego se cargan en estas máquinas que se llaman jiggers y es donde le realizamos los procesos que requieren nuestros clientes. En este caso estamos haciendo una tintura de color negro y en la máquina de aquí una tintura de color rojo. Tenemos 18 máquinas de tintura y nuestro cometido es que todos los días funcionen. En estos momentos estamos realizando una toma de pH para comprobar que el proceso está ocurriendo con normalidad, ¿no? Llegamos al corazón del secado. Aquí podéis encontrar a mi compañero Pedro, que está organizando el trabajo de toda la semana y estamos poniendo en marcha la maquinaria ahora mismo. Actualmente somos 16 socios, Pedro es uno de los valientes. Empezamos siendo 12 socios que capitalizamos el paro y el origen de nuestra empresa es tener ganas de trabajar y darle un futuro a nuestros puestos de trabajo. En una situación de crisis, en una situación económica difícil, la empresa no tenía sostenibilidad, ¿no? Entonces decidimos arriesgar y apostar por lo que mejor sabemos hacer, que es dar lo mejor de nosotros mismos para nuestros clientes. La empresa es la más antigua de España, pero en este nuevo proyecto que estuvimos incubando durante 3 meses, llevamos prácticamente un año. El 27 de enero tendremos nuestro primer pastel, ¿no? Y tendremos que soplar una vela. Y esperemos soplar... La soplaremos muy fuerte para soplar después unas cuantas más, porque esto va a ir. En la economía social, los socios tenemos una idea mayor, no tanto así como tener un beneficio, sino el conservar nuestro puesto de trabajo y alargar durante mucho más tiempo, ¿no? Esto es la zona de inspección, entonces estamos comprobando que todos los colores que estamos tintando salgan bien. En este momento, pues este color de aquí parece que le falte un poquito de rojo, ¿no, Jesús? Pues tenemos que convertir esta muestra a este color. Jesús es una de las personas que ha apostado por montar la laboral, es envidiable, porque ¿cuántos años tiene Jesús? 61 y medio. Con 61 años y medio ha sido atrevido de jugarse sus 2 años de paro y prácticamente estando cerca de la jubilación podía haber buscado otra solución, ¿no? ¿Cuántos años llevas trabajando aquí? 40 años. 40 años. Yo creo que le ha podido más el orgullo y el corazón que la razón, ¿no? Y bueno, para que un proyecto funcione, el principal activo que tienen las empresas son las personas, ¿no? Y Jesús ha sido valiente y nos ha acompañado en este viaje que va a ser satisfactorio. Hicimos una primera reunión con Febes, entonces Febes acudió aquí para explicarnos qué era una sociedad laboral, qué beneficios íbamos a tener y qué problemas íbamos a tener. Y bueno, en la reunión estuvimos todos los integrantes de la empresa y vimos que era la mejor solución al problema que teníamos. Hemos sido valientes porque nos echábamos a un mundo desconocido y han sido pues muchas horas de trabajo, pero se comparte mejor la responsabilidad siendo 16 y son muchas más cabezas pensando y se forma un buen equipo y somos el Barça del textil, ganamos por goleada. Habéis estado viendo todos los procesos que hacemos aquí en Orduña: preparado, tintura, secado, inspección y rollado, y este es el último, ¿no? El de entregas a nuestros clientes. Dentro de poco sabremos si están satisfechos y si van a seguir teniendo pedidos. Y bueno, ya nos conocéis un poco y podéis venir cuando queráis. Os deseo buen viaje. Hasta luego.